Vamos a seguir desarrollando los dos últimos vídeos que hemos realizado y vamos a ver las consecuencias que tiene tener pensamientos obsesivos y pensamientos negativos todo el tiempo, qué consecuencias tienen en nuestra salud y en nuestra creatividad. Entonces vamos a recapitular y vamos a observar cuál es el paradigma más común que prevalece en la mayor parte de personas. El paradigma, recordemos que es un sistema de creencias, una manera de de posicionarnos con respecto a la vida, con respecto al mundo y con respecto a Dios. Entonces, el paradigma más común es que lo desconocido es peligroso y por lo tanto, del futuro, de lo desconocido, solo van a venir cosas negativas. Este paradigma se ha realizado, se ha creado inconscientemente a nivel de la humanidad para bajo un lema que es la supervivencia. El paradigma no busca la felicidad de las personas, sino lo que busca es la supervivencia del cuerpo físico. Entonces, y de ahí surgen, como ya hemos comentado a veces, refranes como más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, este paradigma básicamente lo que quiere es que te quedes en tu sitio, te quedes en tu zona de confort, lo que se llama zona de confort, y que te protejas ante lo malo que te va a venir. Y además, los medios de comunicación refuerzan esta idea con las noticias negativas todo el tiempo. Noticias en relación a, a la guerra, a la enfermedad, a noticias en relación a la violencia, etc. Pero si ves el mundo de forma objetiva, hay muchas más cosas buenas que están pasando que cosas negativas. Pero los medios de comunicación, sabiendo que esto es lo que demanda la gente, porque el ego y el paradigma que crea el ego necesita de razones para seguir manteniendo ese ego. Entonces los medios de comunicación le dan aquello que la persona quiere. Esto es lo mismo que cuando criticas a una persona, en lugar de ver el 90% de cosas buenas, ves el 10% de cosas negativas que ha hecho, las sacas de contexto y las resaltas. ¿Vale? Y además, en este paradigma solo existe el cuerpo físico. Por lo tanto, si te meten miedo sobre que tu cuerpo físico va a morir y además te han dicho previamente y te has creído que es lo único que existe, entonces toda tu vida es una lucha interna para proteger el cuerpo físico, para proteger lo único que realmente tienes, para proteger las amenazas, para protegerte de las amenazas que van a venir, que van a intentar atacar a tu cuerpo físico. Entonces, ¿cuál es la reacción lógica de la mente? Bueno, la mente que inicialmente es como una tabla rasa, pero cuando se le han insertado cuando se le ha insertado este programa, este tipo de ideas, cuando es como un programa, ¿no? Un programa de ordenador, cuando le han dicho que solamente existe el cuerpo físico, cuando además está escuchando todo el tiempo noticias sobre ataques, sobre guerra, sobre muerte, sobre enfermedad, automáticamente y de forma lógica, porque el enemigo no es la mente, el enemigo, si hubiera un enemigo, sería el programa que se ha insertado en la mente. Entonces, de forma lógica, lo que dice es, me tengo que preparar ante los ataques, porque si fallece el cuerpo físico, también voy a morir yo. Entonces, dice, se prepara ante los ataques y ¿cómo se prepara? Desarrollando un sistema mental que prevea todas las posibles amenazas y todas las diferentes escenarios y posibilidades. Y entonces empieza a protegerse contra, pues qué sé yo, ataques nucleares posibles y de ahí lo va poco a poco derivando y lo va desarrollando a los ataques que hacen los vecinos, los ataques que le hace la pareja,
los ataques que le hacen los del país extranjero, los, los ataques que hacen los clientes del supermercado, etcétera. Es decir, pasa de una generalidad, de un posible ataque supuesto, futuro, empieza a ver, como se está preparando para las posibles amenazas y ataques, empieza a haber amenazas y ataques en la mayor parte de personas cercanas, familiares, vecinos, etcétera. Y entonces necesita desarrollar ese sistema mental que le proteja. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Otra cosa importante, antes de pasar a las consecuencias, es que todos estos ataques y amenazas, en el 99,9% no se cumple. Es decir, todo este sistema mental que se desarrolla está basado en una ficción que la persona se ha creado, alimentada por todas estas ideas que vienen del exterior. Pero todos estos ataques, todas estas catástrofes, en el 99,9% no se cumplen. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias, como ya he comentado, es que la persona cada vez recibe más amenazas. La persona cada vez se siente más amenazada. Se siente cada vez más atacada. Y además una persona que se siente amenazada, lo más normal es que comience a atacar y amenazar a otros. Y esto es lo típico que ocurre cuando, por ejemplo, en lo que llaman los haters en las redes sociales, los haters en realidad son las personas que critican sin ningún tipo de compasión en las redes sociales, en realidad es porque se sienten súper amenazadas. Y entonces una manera de reaccionar ante la amenaza es atacar y amenazar. Y esto provoca este sistema mental que cada vez va viendo más amenazas. Y si te das cuenta, la obsesión y la negatividad mental en las personas que se van haciendo mayores es mucho mayor que en los jóvenes, porque digamos que este sistema se va retroalimentando con la experiencia. Y entonces la persona cada vez tiene más pensamientos obsesivos y negativos. Entonces, con que solamente tenga una experiencia negativa, ya va a retroalimentar todo este sistema y va a creerse estas ideas de que del extranjero, de lo desconocido, del futuro solamente van a venir cosas negativas. Y una consecuencia muy importante es que la creatividad se estanca. Y en realidad, lo que hace este sistema mental, que te quiere proteger, supuestamente, lo que hace es que no te muevas. Lo que hace es que no pongas tus talentos en el mundo. Lo que hace es que te quedes donde estás. Y entonces, y lo que hace es que te va poco a poco quitándote las ganas de vivir. Lo que he comentado en diferentes ocasiones, que tienes que tener más miedo a lo conocido que a lo desconocido. Porque imagínate que tu vida va a ser como la que es actualmente, imagínate que no te gusta tu vida, pues imagínate que va a ser así durante los 20 siguientes años. Pues lo que tienes que tener en realidad miedo es a que esta vida se perpetúe, no a lo desconocido. Entonces, con este sistema mental obsesivo que está todo el tiempo pensando en amenazas, en lo que le van a decir, en lo que le ha dicho el jefe, en la crítica, ¿qué ocurre? ¿Qué hace? Que la creatividad se estanca. Y además hay otra cosa que ocurre, es que la persona comienza a debilitarse y tiene más posibilidades de enfermar. Hay un sistema de sanación que la propia vida que viene, digamos, de serie con la vida y que los cuerpos tienden, hay una tendencia natural a la autosanación. ¿Vale? Por ejemplo, por la noche, cuando dormimos, se desarrollan una serie de sistemas donde empezamos a curar y sanar el cuerpo. Y de hecho, por ejemplo, los animales lo tienen muy desarrollado. Nosotros también, lo que pasa que lo hemos olvidado, pero ellos lo tienen muy desarrollado y cuando se sienten enfermos, simplemente se retiran,
dejan de comer y permiten que este sistema empiece a funcionar por sí mismo. Es decir, que la energía vital actúe y empiece a sanar todo aquello que necesita ser sanado. Pero ¿qué ocurre? Cuando la persona está todo el tiempo obsesionada con algo, todo el tiempo dándole vueltas a la cabeza, genera un sistema de estrés en el cuerpo, porque, claro, si la persona piensa que está amenazada 12 horas al día y ve las noticias y ve que amenazas por todos lados, lo que genera automáticamente es un sistema de protección, pero al mismo tiempo eso genera estrés. Entonces, la persona no descansa, no permite que estas fuerzas de sanación, no permite que, podríamos decir, que la vida, con su sanación natural, empiece a actuar. Porque además, como uno tiene miedo del futuro, como uno tiene miedo de lo desconocido, es en este reino de lo desconocido donde actúan estas fuerzas benignas. Entonces, como tienes miedo a que estas fuerzas de sanación actúen, la persona se coloca, digamos, genera un campo donde es más difícil actuar para estas fuerzas. Entonces, poco a poco, la persona comienza a debilitarse y comienza a enfermarse. Y la mayoría de las enfermedades, en el fondo, tienen asociada una emoción negativa, normalmente el miedo o normalmente la culpa. Por eso lo primero que deberían hacer en los hospitales cuando las personas están sanando y curando es quitar la televisión. Es decir, no permitir que ninguna idea negativa, ninguna emoción negativa sobre la enfermedad, sobre el miedo, sobre la culpa, entre en la persona. ¿Vale? Así que bueno, espero que te haya gustado este desarrollo de la idea que hemos ido comentando y puedes pensar en ella, puedes pensar sobre los momentos en los que la creatividad de tu vida se ha ido, puedes pensar si en tu vida hay creatividad y observa también la cantidad de pensamientos probablemente obsesivos y negativos que tienes y esto viene precisamente por este paradigma. Entonces, poco a poco puedes ir eliminando, puedes ir quitando la alimentación de este sistema y esto se hace básicamente entrando en el silencio, entrando en lo desconocido, dándote cuenta que ahí no ocurre nada, que de ahí solamente te van a venir cosas benignas y así poco a poco vas recuperando tu creatividad, tu alegría por vivir, tus ganas de hacer cosas, etc. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y muchas gracias.